Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Y ese sensor lo vamos a tener con un conector de 4. Ahí está ese conector de 4. Y porque tiene, aquí voy a poner el generador. Es un generador de voltaje de corriente directa. Y dentro del sensor tenemos un calefactor. Vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y ese calefactor no es más que un calefactor. ¿Ok? No es más que un calefactor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sensor? Mire, un sensor normal, o los primeros que salieron en la industria de la motocicleta o la industria automotriz, salieron con esto así, nada más. Con 2 o con una terminal nada más. Y era el sensor que genera voltaje de corriente directa en escala baja, en escala de milivolts. No necesitaban un calefactor, pero ahorita voy a mencionar cuál es el propósito del calefactor. Veamos, fíjense. Decimos sensor O2 de oxígeno. Su función indica al SM de la cantidad de oxígeno que fluye en los gases del escape. O sea, quiere decir que va conectado en el tubo de escape. ¿Ok? En los gases del tubo de escape, en los gases del escape. A través de un voltaje de corriente directa en milivolts, desde 100 milivolts a 1 volt. Con ello, la computadora calcula la entrega. Con ello la computadora calcula la entrega de combustible. Principalmente, la entrega de combustible principalmente.
Este sensor tiene prácticamente la capacidad de poder generar, de acuerdo a su diseño, a su construcción, ya que es construido de una forma específica o especial a través de circonia y algunos otros materiales finos que van a servir para convertir lo que es la información de una cantidad de oxígeno dentro del escape y de esa manera el sensor de oxígeno va a comparar a través de una entrada de oxígeno del ambiente. Normalmente el oxígeno del ambiente vamos a tener del 100% en el aire, vamos a tener el 21% de oxígeno, el 1% de nitrógeno, no, del 78% de nitrógeno y el 1% de otros gases. ¿Ok? Aquí va a entrar el 21%. Y ese 21% va a ser una comparativa con esta cantidad de porcentaje. Obviamente ya este oxígeno ya es un oxígeno quemado. Ya no tenemos el 21%, ahora ya tenemos entre el 2%, el 1% y el 3%. ¿Ok? Tenemos esta cantidad de oxígeno. Cuando tengamos una cantidad de 3%, es porque tenemos mucha cantidad de oxígeno y poca cantidad de combustible. Cuando tengamos esta cantidad de oxígeno, es poco oxígeno. Quiere decir entonces que tenemos mucha cantidad de combustible y poca cantidad de oxígeno. Cuando tengamos ni mucha cantidad de oxígeno, ni poca cantidad de oxígeno, ni mucha cantidad de combustible, ni poca cantidad de combustible. Prácticamente esta es la relación estequiométrica. Y esos porcentajes de oxígeno los va a leer la computadora de acuerdo a el voltaje que el mismo sensor esté generando. Y ese sensor va a enviar, esto prácticamente va a ser, miren, ¿ok? Estos son los cables que corresponden específicamente para el sensor. Y esta es la señal del sensor. Es una señal de tierra para un sensorcito que está dentro, que detecta una comparativa a través de la configuración de su construcción. Hace la comparativa y en base a la comparativa genera el voltaje. Y va a generar, nos dice ahí, entre 100 milivolts a 1 volt. Por lo tanto, todo esto pasa. ¿Ok? Voy a hacer una gráfica aquí. Normalmente la computadora debe de enviar, muy probablemente envíe un voltaje de aquí a acá. Pero ese voltaje es únicamente como para poder tener una referencia. Vamos a ponerle 350 milivolts. Esos 350 milivolts son estos. 350 milivolts. Y el sensor, para que esté dentro del rango del 2%, debe de estar entre 350 más menos 100. 550 250.
Si genera voltaje entre este rango, la mezcla es la ideal. Si genera un voltaje inferior de 350 o 400, son 450 más o menos. Yo puse 350, son 450 milivolts. 450 más menos 100, por lo tanto 350, 550. Si genera dentro de ese voltaje, la mezcla es la ideal. Si genera menor a los 350, la mezcla es pobre. Y si genera mayor de los 550, la mezcla es rica. ¿Ok? Un sensor de oxígeno no va a estar generando, un sensor de oxígeno que esté dañado o que la mezcla por otras causas esté rica o esté pobre, pueden mantenerse generando voltaje en una sola zona, por ejemplo aquí. Un sensor de oxígeno en buenas condiciones va a estar calculando y va a estar cambiando el voltaje porque va a ser dependiendo de las condiciones de operación. ¿Sí me explico? O sea que no siempre va a estar arriba y no siempre va a estar abajo. Va a estar cambiando. A esto se le llama conmutación. Está conmutando todo el tiempo. Por lo tanto, un sensor de oxígeno debe conmutar y debe de mantenerse de mayor tiempo posible entre 450 más menos 100 para considerar que es lo ideal. Si nosotros tenemos un voltaje constante entre estos en la parte superior, pues quiere decir que la mezcla es rica y la computadora tiene que ajustar. O al contrario, pero siempre debe de haber un voltaje variable, constante pero variable. Y este es entre 100 a 1 volt, pero tiene que estar cambiando. Pero para que pueda generar este voltaje, este sensor que era sin calefactor, era necesario que la temperatura del escape alcanzara una temperatura de 315 grados centígrados. Por lo tanto, mientras existía esa generación de voltaje o mientras alcanzaba esa temperatura, ya estaba contaminando. Mientras alcanzaba esa temperatura, podría generar un código de falla. Es por esa razón que se mandó este voltaje para que la computadora leyera igual este voltaje y no generara código de falla. Y mientras alcanzaba esa temperatura, pues antes de eso ya estaban pasando muchas cosas, ¿no? Es por esa razón que el fabricante dice, ¿saben qué? Vamos a hacer que el sensor desde un principio empiece a generar. ¿Cómo? Pues fácil. Vamos a ponerle un calefactor. Y ese calefactor va a ser con una alimentación de tierra. Este es un monitoreo. Y es una tierra a la vez. Porque por el otro lado recibe una corriente de llave y de ignición. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros damos ignición, cuando nosotros damos llave, ya llegó una corriente al calefactor. El calefactor es como una parrillita, es una parrilla interna que va a recibir corriente y por el otro lado tierra. En ese momento el calefactor empieza a calentarse y rápidamente alcanza los 315 grados. Prácticamente es una condición para que pueda el sensor generar ese voltaje. Ahí tenemos esa condición, que esté a temperatura de 315 grados o más. Por lo tanto, para que alcance rápidamente esta temperatura, ¿qué es lo que hacen? Meten un calefactor, le meten alimentación de corriente, le meten alimentación de tierra, se calienta ese sensor y de esa manera obliga a que rápidamente empiece a generar
antes de que empiece a contaminar. Para eso es el calefactor. Y además de que es un monitoreo. ¿Cómo es que detecta la computadora que el sensor de oxígeno no está funcionando? Por esto, miren, corriente. ¿Ok? En ese momento la computadora, cuando vea ese voltaje que está llegando y que se está derivando a tierra, dice, ah, todo su circuito está bien. Y también aquí, por eso tienen las dos líneas directamente aquí, los está observando, lo está monitoreando todo el tiempo. Si una línea está abierta, la computadora dice, ah, carambolas, está abierto, no detecto el voltaje, no detecto que esté el circuito cerrado, genera código de falla. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento de un sensor de oxígeno. Y para eso, ¿qué es lo que la computadora está controlando? Está entregando la entrega de combustible de acuerdo a la información de ese sensor. Es uno de los más importantes. Por esa razón, cuando nosotros estemos comprobando nuestro sensor, es mediante la generación de voltaje. Y en este caso, vamos a tener un cable de color blanco, aquí. Vamos a tener un cable de color café negro. Y vamos a tener un cable de color blanco con verde. Y es aquí donde vamos a colocar el clip para comprobar el voltaje que nuestro sensor está generando. Para eso sí lo tenemos que arrancar y ver qué voltajes se están llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, comprobar corriente, comprobar tierra y comprobar el voltaje que está mandando la computadora y después el voltaje que el sensor va a enviar. Aquí tenemos nuestro sensor de oxígeno. Más bien el conector, el sensor de oxígeno es este. Aquí está. Cuatro líneas. Hasta acá llega. Blanco, blanco con verde. Blanco. ¿Por qué tengo tres? Bueno, el chiste es de que debe de llegar una alimentación de corriente desde ignición, que ese es para el calefactor. Aquí está esa corriente y es de la llave, más bien del botón. ¿Ok? Así como tiene corriente, va a tener tierra. Ahí está. Cable. Café negro. Y estos prácticamente serían correspondientes a nuestro calefactor. ¿Ok? Y vamos a ver qué voltaje nos está llegando. Aquí tenemos 20 volts, la punta a tierra, verde blanco, 3.4 volts. Del otro lado, no, estos no, 3.4 volts. Aquí está mandando un voltaje mayor de 3.4. Nosotros habíamos mencionado un voltaje de 450 milivolts. Bueno, ya mandó un voltaje de 3.4. Ahí es donde vamos a colocar el clip. O el LED. El alfiler diré.
y vamos a ver cómo está generando su voltaje. Empezó con 3.5 y va bajando. Ahí es donde ya está controlando. Noten ustedes que está conmutando bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, pero dentro del rango establecido. No se pasa de 1 volt. 700, 800, 700, 400, milivolts, son milivolts. Ahí está en marcha mínima, está 0.7, 750, ahí está el 750. Está, se puede decir que dentro de 400, 200 y poco a poco nos está acabando la gasolina. También a nosotros tenemos que levantarle un poquito aquí para que caiga porque no tiene respiración. ¿Ok? Pero, ¿qué es la diferencia o cuál es la diferencia en esta marca? Que nos está mandando un voltaje de 3.5 volts. Cuando anteriormente las otras marcas mandaban 450 milivolts. Ahorita ya mandó, pero aquí mismo, ya que el sensor empieza a generar, aquí mismo empieza a ver las caídas. 0.5, 0.7, 0.8, 1, o sea, ahí ya está, se está reflejando y es lo que la computadora está recibiendo. Entonces ustedes, mientras vean ese cambio, este cambio, con eso es suficiente. Mientras vean que está conmutando, con eso es suficiente. Y que tenga una conmutación rápida, tampoco que tenga 750 y después 600 y después 800. No, tiene que ser de una forma ajuste rápido. ¿Ok? Entonces espero se haya quedado claro esta explicación de cómo comprobar el voltaje y cuánto es el rango que debe de estar. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.